Vamos a hablar, primero una disculpa por la modificación del programa. Ya estamos aquí. Entonces bien, vamos a hablar sobre los síndromes disautonómicos. Entonces cuando hablamos de disautonomía, estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Ustedes saben que el sistema nervioso autónomo se divide en el sistema motor y en el sistema sensitivo. El sistema motor, siempre hablamos del simpático y del parasimpático. Ustedes saben que son antagónicos, aunque en realidad sus funciones son complementarios, como serían el reflejo de la micción o de la defecación, así como de la erección y de la eyaculación. Y tenemos por otro lado el sistema sensitivo, ¿verdad? El sistema sensitivo va a ser lo que serían las aferencias viscerales generales, así como las aferencias viscerales especiales, como sería el gusto, y también algunos factores como serían lo que sería el olfato. Entonces quiere decir que vamos a tener pacientes que tienen alteraciones de este sistema nervioso autónomo, ya sea en su porción simpática, parasimpática, aunque también pueden ser trastornos en su porción sensitiva. Y entonces cuando hablamos de disautonomía, tendríamos por ejemplo alteraciones en lo que sería en la respiración. Sabemos que la respiración, ahorita nosotros conscientemente podemos pensar en nuestra respiración, pero posteriormente sigue en forma autonómica, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una situación autómata. Ahora, estos trastornos de la respiración, cuando hay un problema de disautonomía, vamos a presentar varios aspectos. Por un lado sería el ritmo respiratorio y la frecuencia respiratoria. Ustedes saben que, por ejemplo, los pacientes que tienen un deterioro rostrocaudal, ¿verdad? Es decir, son pacientes que tienen lesiones supratentoriales y de ahí esta lesión supratentorial se transmite al espacio infratentorial, donde sería el tronco cerebral y el cerebelo. Entonces, si el paciente tiene una lesión cortical difusa o bien cefálica, se altera, tiene una disautonomía del patrón respiratorio, ¿verdad? Que es muy típico cuando es la fase diencefálica o cortical difusa. ¿Se acuerdan que el paciente empieza a hacer una respiración que sería de Cheyne-Stokes, ¿verdad? No tiene apnea y después progresivamente va incrementando la profundidad de la respiración hasta llegar a una porción muy alta y después empieza a descender y otra vez cae en apnea. Y aquí se dice que es un problema de hipersensibilidad del centro respiratorio a las concentraciones de CO2, en donde el paciente en la apnea acumula CO2 y eso estimula el centro respiratorio, y la polipnea barre el CO2 y esta disminución del CO2 provoca la disminución de la respiración porque deja de estimularse el centro respiratorio que estaría aquí en el bulbo raquídeo, en la médula oblongada. Entonces, quiere decir que los pacientes con alteraciones del estado de alerta tienen trastornos disautonómicos. La respuesta sería sí, porque tienen trastornos del ritmo respiratorio. Ustedes saben que si el problema está a nivel rostral del mesencéfalo, se presenta lo que sería la taquipnea neurogénica central, que es muy semejante a la respiración de pulmón, ¿verdad? En donde el paciente presenta un desequilibrio ácido básico y entonces esta acidosis lo que provoca esta taquipnea. Pero cuando es una disautonomía, cuando es un problema no periférico, sino a nivel central de una lesión mesencefálica, se presenta esta hiperventilación. Si tenemos un problema a nivel del puente, sabemos que a nivel del puente están dos centros respiratorios, el centro amniótico, ¿sí?, y el centro neumotáxico, ¿sí? Mientras que el centro amniótico va a estar regulando lo que sería la inspiración y el neumotáxico la expiración, cuando tenemos una lesión del puente, ¿sí?, por ejemplo en un deterioro rostrocaudal o lesiones hemorragias continuas, en la porción de la dorso lateral del puente se lesiona este centro amniótico y entonces el paciente presenta la respiración amniótica, en donde ustedes saben que el paciente cae en apnea pero en inspiración. Entonces el paciente inspira, cae en apnea y después expira. Inspira y cae en apnea. Esta es la respiración amniótica, que es por lesión de lo que sería el puente. Cuando se altera el centro neumotáxico, ¿sí?, vemos que se presentan sobre todo alteraciones para que se inicie la inspiración. Entonces hay más apnea, ¿sí?, y el paciente respira rápidamente, ¿sí?,
y después cae en apnea y otra vez sería como en suspiros, ¿verdad? Así sería más o menos el patrón respiratorio cuando se lesiona el centro pneumotársico. Y por último tendríamos lesiones más graves que serían a nivel del bulbo raquídeo, donde está un centro inspiratorio y un centro expiratorio. Y en estos momentos el paciente presenta la respiración atáxica, de Biot, ¿verdad? Donde el paciente tiene suspiros, tiene salvas de inspiración, apnea, pequeñas ventilaciones muy superficiales, que es la respiración de Biot. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en esos pacientes que tienen deterioro rostro-caudal, ¿hay disautonomías? La respuesta sería sí, que pueden ser trastornos, ¿qué? Respiratorios. Ahora, ¿qué otras disautonomías puedo tener? Una de las más frecuentes, que es la cardiovascular. Entonces sabemos que estos trastornos cardiovasculares nos van a dar generalmente los llamados síncopes, ¿verdad? Entonces, si tengo acá lo que sería el síncope, ustedes saben que el síncope se define como la pérdida súbita del estado de alerta asociado con la pérdida del tono postural. Entonces el sujeto cae al piso, ¿verdad? Esa es la característica del síncope. Ahora, ese síncope puede tener diferentes orígenes. Por ejemplo, hay el neurogénico, ¿sí? O el que le llaman el vaso, ¿sí? El vaso vagal, que es el más común y que a lo mejor algunos de ustedes lo han tenido, ¿verdad? ¿Cómo es este síncope vasovagal o neurogénico? Es muy típico, primero, que el paciente generalmente está de pie o está sentado. Generalmente se presenta después de estar mucho tiempo de pie. Vamos a pensar en ese señor que está en la cola del banco, ¿sí? Y está en la colota porque es la quincena, o es un pensionado y en unos años va a ser pensionado, y entonces ahí está haciendo la cola, ¿verdad? Entonces, después de estar mucho tiempo de pie, yo sé que la única víscera supracardíaca es el cerebro. Y entonces, quiere decir que en este paciente debe haber cambios vasomotores para que compensen la fuerza de gravedad para irrigar al cerebro. Entonces, como es la única víscera supracardíaca, se necesitan cambios vasomotores para que este secuestro de sangre que hay en los miembros inferiores pueda, sí, ser una circulación que se favorezca hacia el sistema nervioso central, en este caso hacia el cerebro. Entonces, este sujeto que ya tiene mucho tiempo de pie, empieza a haber cierto secuestro hacia los miembros inferiores. Y si tiene un problema de